Vamos a estudiar Segunda de Corintios. Vamos a estudiar el capítulo 9, el capítulo 10 y 11. Parte del 11. Capítulo 10 y 11 de Segunda de Corintios. Ya tenemos que ir acabando. La otra semana vamos a tocar el tema de las dolencias, las enfermedades, las chagas, el horario, los horarios, el engreimiento. 11, ¿no? 10 y 11 vamos a leer. Vamos a tocar ya de forma general dos capítulos hoy día de Corintios. ¿Ya? Yo me imagino que todos nosotros, o creo que todos nosotros, deseamos servir a Dios, ¿cierto? De alguna u otra manera estamos involucrados en servir a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué razón? Porque Cristo nos ha salvado justamente para que le sirvamos. Es más, a veces gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer en el cielo, hermano? La Biblia dice en Apocalipsis que le vamos a servir día y noche todavía, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces, si no estás acostumbrado, si no acostumbrando aquí en la tierra, porque vamos a pasar toda la eternidad sirviendo al Señor. Ya le vamos a conocer, dice Juan, capítulo 20, pero también le vamos a servir. Y hoy día vamos a ver ya qué cosas necesitamos nosotros para poder servir a Dios según Corintios, ¿ya? Porque hay muchas cosas más aparte de esto. Miren conmigo lo que dice en primer lugar, algunos requisitos. Capítulo 10, versículo 1 dice así. Ya leamos, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de ¿quién? De Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy, ¿qué dice Pablo? Entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella, ¿qué dice ahí Pablo? Con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, ¿qué dice ahí? Según la carne. Es decir, ¿qué pasa? Yo te dije que esta carta Pablo la escribe para defender su apostolado, su llamado de Dios, porque había gente que estaba dentro enseñando que Pablo no era apóstol, y le habían puesto a la iglesia contra el apóstol Pablo. Y Pablo dice, hay algunos que nos tienen así, de esa manera. Miren el versículo 3, ahí está el primer requisito. ¿Ya? ¿Qué debe hacer un siervo de Dios? Por más que Pablo estaba enojado, ¿qué dice Pablo que iba a usar? Pues aunque andamos en la carne, no militamos, ¿qué dice ahí? Según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de un siervo de Dios, que no son, hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Y esas armas, ¿qué pueden hacer? Derribando, dice, argumentos y toda ¿qué? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que una persona debe hacer qué es un requisito para alguien que quiere servir a Dios? En primer lugar, debe usar armas espirituales. ¿Entienden eso, hermanos? No armas carnales. Pablo, aunque estaba enojado con las personas que estaban ya cuestionando su apostolado, Pablo iba a usar aquí el primer requisito, que es armas espirituales. Y hermanos, no podemos hacer la obra de Dios usando la carne, pues. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque las armas que Dios ya nos ha dotado no son de esa manera. No tienen características de la carne, sino son armas ya poderosas en Dios. Y esas armas pueden destruir fortalezas. Entonces, cuando una persona está dispuesta a servir a Dios, van a haber problemas. Ya se van a presentar cosas que a veces nos van a salir de cuadro. Pero si hay algo que debemos recordar, es que tenemos a nuestro alcance las armas de Dios. Pero esas armas ya no deben ser armas que nosotros las llevemos bajo el control del egoísmo, del orgullo, como dice aquí Pablo, de la soberbia, de la carne. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden salir de control, como dices? Muy bien, por ejemplo, ya vamos a justo ahí va. Esa pregunta le iba a hacer a ustedes. ¿Qué ustedes creen que se puede salir de control de nosotros, por ejemplo? Por ejemplo, ¿ya? En el ministerio, normalmente, ¿qué implica en el ministerio? Nosotros cuando hacemos el ministerio, nos rodeamos ¿de quién? Personas. De personas. ¿Y las personas qué son? Líderes. Son líderes, pero también son problemas, ¿o no? Muchas personas son conversas y otras. No, por ejemplo, en el ministerio tú vas a lidiar con gente, ¿ya?
que no son creyentes, porque para eso es el ministerio, para alcanzarlos. Pero también dentro de la iglesia para edificar, ¿no? Te vas a topar con creyentes, o dentro de la iglesia con gente que no parecen creyentes. Y Pablo tenía esta clase de personas que le estaban cuestionando, ¿ya? Entonces Pablo dice, ¿tú crees que a Pablo no le dio ganas de jalarle los pelos a esto? No. Claro, porque lo habían puesto a la iglesia contra Pablo. Y entonces Pablo, en medio de esta situación, le dio ganas de usar la carne, porque el versículo 1 y 2, ¿qué dice? ¿Cómo me gustaría usar de osadía? Dice el versículo 1 y 2, es decir, espérense que llegue y van a ver. Y Pablo era un hombre, por lo que se ve en las otras cartas y en esta, ¿cómo va a terminar? Un hombre de temperamento, era muy temperamental. Pero dijo una vez también, ¿cómo quieren que vaya? Claro, ¿cómo termina la primera carta de Corintios? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con amor o con vara? Todavía les da a elegir. Elige, muchacho. ¿Cómo quieres? ¿O con amor o con vara, en otras palabras, ¿no? A ver, te imaginas que alguien tu hijo hace daño y te dice, a ver, hijo, ¿cómo quieres que te dé? ¿Con amor o con vara? Por lógica te va a decir amor, ¿no? Y Pablo le está condicionando a la iglesia, es decir, quieren que vaya con amor, cambien su actitud, eso es lo que está diciendo. Ahora Pablo usa de osadía, ¿ya? Y dice que mientras él estaba presente, era humilde, es decir, se mantenía en guardia, pero ahora que no estaba enojado, porque recuerden, lo estaban cuestionando. Ahora, Pablo dice, pero aún así no iba a usar armas carnales. Ahora, ya Andrea me preguntó, ¿cómo una persona se puede salir de control? Por ejemplo, Romanos 12 dice así, por ejemplo, si tu enemigo tuviere hambre, ¿cuál sería la arma carnal ahí? No le des. No le des o dale veneno, ¿no? Pero el arma espiritual, ¿cuál es? Dale con moquito, ¿no? Mira si todavía es envidia, ¿no? Y por ejemplo, el mismo Pablo dice que esa arma ya es todo lo contrario. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero si somos sinceros, cuando estamos mal contra alguien, ¿qué es la arma que queremos usar? Indiferencia. La indiferencia. Te castigo con el látigo de la indiferencia, ¿no? Bien hecho, dice. Entonces, Pablo tenía esa gana, ¿no? Y claro que esta gente lo merecía. Ahora, pero nosotros debemos recordar, hermanos, que tenemos a disposición la manera como Dios quiere que resolvamos nuestros problemas. Por ejemplo, alguien nos ofende. ¿Qué es el arma que debemos usar? Que puede derribar toda fortaleza. El perdón. ¿Entienden o no? Pero tenemos otra arma, carnal. ¿Cuál es el contraste? La amargura y el rencor. Y eso no sería correcto. Por ejemplo, otra arma, ¿ya? Otra arma que podemos usar, ¿ya? Alguien habla mal de nosotros, pónganse. ¿Qué es el arma que normalmente tendemos a usar? Vete que lo ve y vas a ver, ¿no? Puede pasar, ¿ah? Puede pasar, ¿ya? Pero el arma que Dios quiere que usemos es la verdad. ¿Entienden eso? Hay tantas armas. Miren, Jesucristo, cuando dice le maldecían, no respondió con maldición. O sea, ¿saben lo que significa eso? Se quedó callado. Y uno dice, pero quedarse callados de tontos. No, dice el proverbio, el sabio en tiempo malo calla. Pero hoy quedarte calladito, como en el campamento se hace en Navarra, ¿no? Se quedaron calladitos, es ser alguien que ha perdido. Y a nosotros, hermanos, carnalmente no nos gusta perder. Queremos ganar. ¿Sí o no? Queremos vencer. Queremos sacar ventaja, pero. Y eso es lo que Pablo está previniendo desde ya. Hermanos, no usemos, y aún los líderes, los que están sirviendo a Dios, no podemos darnos el lujo de usar armas carnales. ¿Ya? ¿Eso significa tapar el pecado y no decir las cosas que están mal? No, porque vamos a ver que ahorita que Pablo van a ver que va a ser directo, pero lo que él quería no es vencer. Él lo que él quería es hacer las cosas que Dios pide. Y todos nosotros tenemos esa lucha diaria, hermano. A veces cuando subimos a la combi nos cobran de más. Podemos reaccionar mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero esa no es el arma que Dios nos ha dado, pues. No es la pelea. Pero es injusto, pues. Pero es injusto, decimos, ¿no? Pero, bueno, justo cuando yo tocó un verbo, la injusticia. Pedro usa esa palabra y dice, si alguno padece injusticia por causa de la verdad, dice, no se avergüence. Y después dice, porque Cristo también padeció injustamente. Y va a poner todo el ejemplo de Cristo. Dice, cuando padecía no amenazaba. Más bien todo lo llevaba al que le juzga, o sea, el que hace justicia justamente, dice. Lo que pasa es que nosotros queremos reclamar. Estamos en un mundo donde normalmente reclamamos todo.
Pero Pablo acá, él dice que tenemos armas que pueden derribar toda esa fortaleza carnal. Claro, para el mundo es ilógico, es ser un tonto, es que has perdido. Pero Dios pone en nuestra alcance estas armas para que seamos, miren cómo dice el versículo 5 al final, obedientes a ¿quién? A Cristo. La manera de obedecer a Cristo es seguir sus pisadas. Ahora dígame, cuando Cristo se quedó callado, ¿fue tonto entonces? No. Porque perdonó al que miren, la cruz, entonces fue el más tonto, pues, porque dijo, perdónalos, No. porque no saben lo que hacen. Claro. ¿No? Jesús, hermano, pues no, miraba a toda persona sin discriminación con amor. Pues, Así es, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera hecho, vas a ver, nomás Judas, vete que me levante de la cruz y te vas a ir al... No, eso no era la actitud, ¿cierto? Ahora, todo mandaba un rayito. no, un rayito, uno nomás, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Ahora, Dios va a vengar un día lo que ha pasado. En el día de Jesucristo, dice Dios, por eso nos dice a nosotros, no venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar que a la ira de Dios. Dios es el que nos va a vengar. Dios va a hacer justicia, pero a su manera y en su tiempo. ¿Ya, hermanos? Hermano, pero Sí, se me viene algo a la mente, ¿no? claro. Cuando tocas eso y dices, sí, Dios hará justicia, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, pues, ¿no? Pero una vez yo estaba, pues, ¿no? Estaba con un amigo y yo le contaba, pues, le decía, pucha, qué injusto todo es, ¿no? Claro. Y yo le digo, pues ya, pero un día Dios, la promesa de Dios, que un día Dios va a hacer justicia, así que yo... Me las va a pagar. ¿no? Pero igual el rencor estaba Claro, en mí, pues, ¿no? claro. Pero yo esperaba, según yo, en Dios, ¿no? Dios va a hacer justicia, ¿no? Y mi amigo, que también es creyente de la otra iglesia, me dice, pues tú no debes orar para que Dios haga justicia con él en el día, ¿no? Mejor tú ora para que Dios tenga misericordia Sí, de él, ¿no? Es que es Esa verdad. debería ser la actitud de todos, Claro. pues, ¿no? Claro, porque al final Dios sí o sí la va a hacer. Sí o sí, Pero a veces- con eso tú tienes que orar para Claro. que tener misericordia, Claro. que Dios por él y uno mismo también, ¿no? Claro. Por tener más amor por el prójimo, pues, Claro. ¿no? Bueno, eso está claro, ¿no? Porque, claro, nosotros queremos... A veces nosotros nos Señor, confiamos en la consúmanos. promesa de Dios, Claro. pero de Él nos olvidamos, pues. ¿no? Claro. Ya, Claro, o Señor, mía es la venganza, pero yo quiero ser la herramienta, el instrumento, Intermediario. la espada. ¿No? Utilízame, ¿no? Yo, heme aquí. Pero esa no es la manera. Y otra cosa, hermanos, antes que se me vaya justo lo que Alfredo está diciendo, ¿qué pasa si tu enemigo cae? Aprovecho. Miren, ¿Cómo dijo, hermano? pero escuchen, Proverbios dice, cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. Más bien nos debe dar pena, hermano. ¿Entienden eso? Claro, uno tiene la tentación de festejar y decir, ya ves, hasta que por fin Dios es justo. No, pero nunca hagas eso. Porque el proverbio sigue diciendo, no sea que a Dios le desagrade y quite la maldición de él y se la ponga sobre ti. Es decir, no nos debemos alegrar. Al contrario, hermano. Nos debe dar misericordia, o debemos movernos a misericordia. Porque nosotros hemos estado en la condición de ser enemigos de Dios también. Y nadie te va a hacer más daño de lo que tú hiciste a Jesús. Nadie. ¿Entienden eso, hermano? Porque a veces en la iglesia, con los años uno aprende que a veces la gente se goza. Cuando alguien tiene algo en contra y se goza, y eso no está bien, hermano. Claro, da ganas. ¿Y cuántos no lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Pero no es la actitud de Cristo. ¿Entienden eso? Por eso dice la obediencia a Cristo. Un hijo de Dios. Ya debe responder diferente, ¿no? Aunque humanamente la gana. Por eso Pablo dice, no vamos a usar las armas carnales. Vamos a usar las armas de Dios que son poderosas para destruir toda esa fortaleza. Hay otro requisito que Pablo usa acá para los que servimos a Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Estando prontos, ¿para qué? Para castigarlo, hermano. No, castigar toda qué. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. A ver, cuando una persona según este versículo, cuando una persona va a vencer la desobediencia, según este versículo. De acuerdo a nuestra obediencia. ¿Ya? ¿Y cuándo? Ahí da un tiempo, cuando vuestra obediencia que sea. Perfecto. ¿Y la palabra perfecto qué es? La llegada de Cristo. ¿Qué es la palabra perfecto normalmente que hemos Sin aprendido? error. Sin error, completo, maduro. Entonces la segunda característica acá
es esperar con paciencia la madurez de otro pueblo. Pablo sabía que esta iglesia era inmadura y nosotros nos cuesta ya tratar con buenas armas de Dios a los que no son maduros pues todavía. Les dice, pasan los años y todavía tienen problemas y siguen con el mismo rol. Los corintios, por evidencia, no eran maduros, porque habían permitido gente con una mala enseñanza dentro de la iglesia, y Pablo va a saber cómo los describe, que eran obreros de Satanás, y no les cuestionaban nada, y a Pablo le cuestionaron todo. ¿Tú te imaginas a Pablo? Estaba enojado, pero Pablo entendió que eran inmaduros. Y una de las características de un creyente es que tienen que ser pacientes, ¿no? Pero por lo general nosotros nos cuesta. Y somos prontos en juzgar a las personas, pero no nos damos cuenta que nosotros estábamos igual. ¿Sí o no? Somos bien prontos para querer tomar la pila y lanzarla, pero ¿qué de nosotros cuando estábamos en la misma condición? Cuando no entendíamos una verdad. O sea, uno no mira atrás lo que ha sido. A veces nos pasa eso, ¿no? Y decimos, por ejemplo, hoy día yo estaba haciendo mi devocional cuando vienen los fariseos y toman piedras y le dicen a Jesús, la ley dice, ¿tú pues qué dices? Vamos a matar a esta mujer porque Moisés dice, según la ley, que esta mujer debe morir apedreada. Lo tentaron a Jesús. O sea, tenían hambre de venganza estos hombres. Y aprovecharon esa situación para querer tentar y poner un tropiezo en Jesús. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que debemos ser pacientes. El libro de Filipenses, Efesios dice, pacientes unos con otros. Incluso dice, no os mordáis los unos a los otros. Y hermanos, hay un tercer requisito. ¿Ya? Miren el versículo 7. Mirad las cosas según qué. Las apariencias. Miren lo inmaduro que eran los corintios. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros, ¿qué dice ahí? Es decir, no me cuestionen. O sea, ¿cómo miraban los corintios? ¿Por la fe, por la realidad o por las apariencias? Por apariencias. Y un siervo de Dios tiene que hacer de lado la confianza en la apariencia. Esto es lo que normalmente nosotros llamamos los prejuicios. ¿Le es familiar esto o no? Es decir, mirar a alguien y ya elaboras todo un concepto de esa persona por lo que observaste, por apariencia, pero ni siquiera has conversado con esa persona. Ahora, este versículo se proyecta, miren, salten al versículo 10. Porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, o sea, por apariencia. Más la presencia corporal, ¿cómo era Pablo físicamente? Débil, porque si tú veías el rostro del apóstol Pablo, hermano, no, era indeseable, a todos los golpes que le metían, imagínate, el rostro del apóstol probablemente estaba deformado. Él escribe a los Gálatas que ellos no se sorprendieron la grande prueba en su cuerpo, dice. Él mismo dice que en su cuerpo tenía las marcas de Cristo. Miren qué más dice, y la palabra menospreciable. Miren conmigo el capítulo 11, versículo 6. Pues aunque sea, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Cómo se tildaba? ¿Cómo la gente lo miraba? Pues aunque sea que tosco en palabra. Es decir, Pablo, tú no estás preparado. No lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo lo hemos demostrado. Es decir, por apariencia, ¿qué parecía Pablo? ¿Un buen o un mal pastor? Un mal pastor. Es más, por la manera de hablar, era tosco, dice. Es decir, parece que era muy frontal. ¿Sabes cómo eran los obreros fraudulentos de Satanás dentro de esta iglesia? Tenían un chamullo, convencían a la gente, eran los buenitos por la boca y dejaban mal al apóstol, que no tenía misericordia y era tosco. A veces nosotros usamos así de apariencias. ¿Sí o no? Si somos sinceros. Y nos dejamos guiar por lo bonito que alguien puede hablar. O por el léxico que tiene, por apariencia, hermano. Y la Biblia dice que nosotros ya no andamos por vista, sino por fe. Y es más, que la apariencia de este mundo es pasajera, hermano. El siervo de Dios debe dejar de confiar en los prejuicios, en las apariencias. ¿Ya? Miren el capítulo 10, retrocedan, observen el versículo 13. Acá hay otro requisito. ¿Qué dice el versículo 13? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta quién. Ahora miren, salten conmigo el 17 y 18. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es que
aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué dice ahí? Hermanos, tengo 13 años sirviendo a Dios, y si hay un problema en los que sirven a Dios, es el gloriarse. Es quitarle el crédito a Dios. Es decir, mira mi capacidad, mira lo que yo puedo hacer. No, sí, yo lo hice. ¿Entienden esto? Las almas que yo gané, ellos son así por mí. ¿Entienden esto? Tenemos que tener cuidado. Pablo no iba a usar esto. Un siervo de Dios no debe gloriarse. Proverbios dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice. Es más, dice, pues Jesucristo enseñó mucho a los fariseos y les habló mucho, los confrontó y le dijo que el que se enaltece será humillado. Pablo dice en el libro de Filipenses: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda y ¿qué más? O sea, no se vanagloriemos, no nos vanagloriemos, hermanos. Ya, no pensemos que porque ya alguien nos dice, mire, hace poquito se me acerca una persona y me dice: hermano, enseñé con los niños, y ¿sabes? Me sentí desanimado porque nadie sentí que los niños no me prestaron atención y nadie me dijo nada bueno, me dijo. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a querer ser reconocidos. Pero Jesucristo dijo bien claro que nosotros no debemos buscar el aplauso aquí en la tierra, sino en los cielos. Los fariseos hacían eso y Jesucristo ya tiene su recompensa, dice. ¿No? Jesús le enseña así. Y nosotros debemos estar contentos, hermanos, con haber hecho lo que Dios dice, aun cuando quizás nadie nos reconozca. Y esto es muy común. Pablo dice en Colosenses: no sirviendo a los humanos, por ejemplo, como los que quieren agradar a los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Hay gente anónima, ¿sabían eso? Pablo tenía y estaba rodeado de muchas personas que eran muy anónimas, pero Pablo los reconoce. ¿Y tú dices por qué? Para que nos enseñe Dios a través de su palabra que para Dios tanto alguien que está delante como alguien que está detrás del telón, para Dios son lo mismo. Mira, un día cuando Jesús haga la gran separación y honre a los siervos, ¿qué les va a decir? Entra a mi regazo, buen maestro de la Biblia, fiel, así le va a decir. ¿Qué va a decir? Buen siervo y fiel, nada más. Y la palabra es esclavo. Nada más, es duro, la palabra es esclavo. Inclusive, hermano, Qué curioso, ¿no? inclusive habla también en uno de los evangelios del siervo inútil, ¿no? Porque nada más, todo paso por paso y claro, dice: ya eres un siervo inútil. claro, Pues. porque solo lo que nos mandaron hacemos nada más. Y a veces ni eso más hacemos. Claro, O sea, es verdad. Somos peor que inútil. ¿Me entienden? Entonces, es más, hermanos, nosotros sin Cristo, ¿qué valíamos? La verdad, no valíamos nada. El valor que tenemos es en Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a dar el crédito nosotros? Por eso Pablo dice: el que se gloríe en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Entonces el siervo no se debe gloriar. Otro penúltimo requisito. Miren el capítulo 11, versículo 13 al 15. Pablo va a denunciar a esta clase de maestros que estaban dentro de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo acá? Porque estos, ¿qué son? Falsos apóstoles, obreros que fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice ahí? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? Aquí hay otra cosa, ¿ya? El siervo de Dios tiene que advertir cuando hay engaño, siempre. Por eso yo les dije, ya, no usar o ser misericordioso no implica tapar las cosas que están mal. Pablo va a decirlas y las va a llamar por su nombre. Entonces, la persona que sirve a Dios tiene que prevenir del engaño a las personas. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles? Guardados, por ejemplo, ¿de qué? De la levadura de los fariseos. ¿Qué dijeron? Que no has tenido pan, se codeaban entre ellos. Ya ves, tonto, no habían entendido lo de los panes. Y Jesús dice: no es eso, yo les pido que se guarden de la hipocresía de los fariseos, es decir, de esa doctrina, de esa enseñanza que era solo por apariencia, era solo por alabanza humana, ¿no? Entonces Pablo acá, una de las características de un siervo, de una persona que quiere servir a Dios, es debe advertir a las personas cuando hay un engaño. Y hermano, y nosotros estamos pasando tiempos donde en el mundo entero hay un engaño. Jesucristo dijo que la primera señal
para el comienzo del fin, es el engaño en masa. El libro de Mateo dice, oiréis que de aquí se levantarán falsos cristos, pero dice, no les creáis, porque son falsos cristos. Y dice, muchos, Pablo advierte esto a Timoteo, dice, muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios, y muchos abandonarán la fe, hermanos. Pedro dice, hubo en el pueblo de Dios falsos maestros como habrá entre vosotros. Entonces, es importante que el siervo de Dios debe estar puesto para velar por la verdad de Dios. ¿Ya, hermanos? Entonces, a veces uno dice, ¿por qué tanto hablan de la apostasía a veces en la iglesia? ¿Por qué tanto se habla de la doctrina? ¿Por qué tanto se habla de la falsedad? Porque es lo que debemos hacer, es el deber del siervo de Dios. Cuando Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, cita a los líderes de las iglesias que se reúnen en un lugar, ya los líderes de la iglesia de Éfeso, que eran varios ancianos establecidos ya. Pablo les dice, yo ya me voy, ya no van a ver más mi rostro, les dice. Pero velad por vosotros mismos, les dice, y por el rebaño. Que Cristo los ha puesto como vivos. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Te imaginas cuando Dios se miraba? ¿Quién yo? ¿Entienden eso? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y tenemos que cuidar nuestra iglesia siempre en la verdad. Miren la última característica. Miren el capítulo 11, versículo 23. ¿Ya? Esto es muy familiar para muchos de nosotros. ¿Son ministros de Cristo, dice Pablo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos abundante, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces. He recibido, ¿qué cosa? 40 azotes menos 1. Así que multiplícalo por 5 veces. Mira, así que imagínate cómo era la espalda de Pablo. ¿Ya? ¿Qué dice el 25? 3 veces he sido azotado ¿con qué? Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Miren, así que los ladrones son la violencia de estos tiempos. ¿Qué más dice ahí? ¿Peligro de quién? Miren, de su propio peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligros en el mar. Ya creo que le faltaba un alcalde de seguridad ciudadana donde Pablo caminaba, ¿no? Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. No, hermano, es que ya no he podido dormir, por eso no fui a la iglesia. Ahí imagínate, Pablo. Acá dice que se desvelaba, en hambre y qué más. Es que no tengo que comer, hermano, pero míralo Pablo acá. En muchos ayunos, en frío, hermano, que pasa que hace frío, por eso no venga a la célula. Pero mira, Pablo dice que tenía frío, ¿ya? Y en desnudez, a veces no tenía que ponerse, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, es decir, mi carga cada día, la preocupación, ¿por qué, hermanos? Por todas las iglesias. Todavía tenía tiempo para pensar en las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le haré tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe, mira, pone a Dios como testigo de que Pablo, ¿qué? No mentía. Hermanos, ¿qué está enseñándonos el apóstol acá? ¿Por qué pone tanto para que le tengamos lástima? Pablo no era esa clase de persona. ¿Para que lloremos y tengamos conmiseración por él? No. Lo que Pablo está diciendo acá, que él está recordando a la iglesia que cuando una persona sirve a Dios va a haber oposición. Y Pablo sí tuvo oposición. Él tenía toda la excusa para tirar la toalla, hermanos. Él tenía las buenas razones para no ir, ¿entiendes? Para no hacer la obra, para no servir. Ahora, esto me llevó a hacer una pregunta, ¿no? En algo personal. Y me gustaría que tú te la hagas también. ¿Qué excusa ponemos para no servir a Dios? Ahora, compárate con el apóstol. ¿Qué excusa no ponemos para no venir a una celda, no ir a la iglesia? ¿Entienden o no? Tenía frío. Pero mira Pablo. En desvelo, y Pablo se podía quedar hasta las 12, como hoy, nos vamos a quedar y normal. A la 1 mejor. Ya, 2. ¿Entienden eso? Es decir, ¿alguien de ustedes o yo hemos sufrido lo que él ha sufrido? No.
¿Entienden eso, hermano? Y no ponía excusas. ¿Acaso él no estaba enfermo? Van a ver el capítulo 12 la otra semana que tenía un aguijón en su carne. Era una enfermedad que lo siguió hasta la muerte. Van a ver, hermanos. Algunos dicen que era migraña, otros dicen que era epilepsia, otros dicen que era un problema de los ojos. Yo no sé, no se describe, pero era de parte de Dios, una enfermedad para que guarde el corazón. O sea, medio malo Dios, ¿no? Mira cómo lo abandonó. No lo abandonó, sino que todas estas cosas nos enseñan que si Él pudo ser fiel con todo esto, ¿por qué nosotros no? Nunca olvidar que cuando una persona va a servir a Dios va a encontrar oposición. Siempre va a encontrar. Pero la oposición, escuchen hermanos, no es una excusa para abandonar la obra de Dios. Nunca es su excusa. Así que mi pregunta para terminar es, ¿qué excusa hemos puesto nosotros para decirle no a Dios hoy? Dios me va a entender, podemos decir. Hermanos, no, a veces con eso acallamos nuestra conciencia, ¿no? Dios te aprieta, pero no ahorca tampoco, decimos, ¿no? Pero Pablo todavía pensaba en otros, seguía haciendo la obra de Dios. ¿Te imaginas? Yo me sentiría bien desanimado, porque donde vas, gentiles, es decir, gente que no conoce a Cristo, se oponía. Su propia nación se oponía. Entre la iglesia se oponían. ¿Entienden eso? O sea, qué ganas ya de servir a Dios así. Y encima una enfermedad. Encima hambre, desnudez, preocupación. Y Pablo dice, ¿acaso yo no enfermo también? ¿No tengo derecho a enfermarme? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí enfermo cada día, dice, ¿no? Pero nosotros podemos recordar que a pesar de esto podemos ser fieles. Podemos ser fieles, hermano. Ahora yo ya acabé. Ahora una pregunta de acá, alguna cosa. ¿Puede Sí. haber oposición de parte de los padres? Sí. Si no quiere servir a Dios. Sí, mira, en la propia iglesia había oposición, o sea, de los hermanos, ¿sabes? Es más, la iglesia de Corinto estaba en contra de Pablo. Ya estaban opuestos. Pero y en ese caso, porque si bien es cierto tenemos que honrar a los papás, ¿no? Claro. Pero si se trata de servir a Dios, No, ahí Dios es primero, ¿no? Es decir, cuando los apóstoles fueron amenazados y les prohibieron que hablen en el nombre de Cristo, ahí sale lo que los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios. Ahí sí, porque les está llevando a romper un principio de Dios. Es como que mis papás me dijeron, no, tú ya no prediques el evangelio, yo no puedo hacer eso. Porque hay de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio, ¿no? Entonces, eso no podemos hacer. No, entonces, y aunque no crean, hay padres así, ¿ya? Había una chica, no sé si ustedes recuerdan, Narda, no sé si, bueno, ustedes no la han conocido, ¿no? Que antes venía el joven José, hace años ya. Ella no venía porque su papá era una piedra de tropiezo, pero así, literalmente, fregaba el tío. Mismo diablo. De verdad, les digo. De verdad, es que Jesucristo dijo que los primeros enemigos serán los de su casa, ¿no? Jesús dijo que no hay profeta sin honra en su propia tierra, sino, ¿no? Entonces, esa chica tiene una posición. La chica al tiempo se desanimó, dejó de ir a la iglesia. Su padre le prohibió, ¿no? Y la chica se metió con un chico, salió embarazada, hasta abortó y todo eso. Es un problema. Y a veces, a mí me da bronca. Yo les conté que una vez discipulaba a un chico que vino con Elvis al campamento, un chico que se llama Ever, no sé si ustedes recuerdan. Cuando Elvis vino chibolito, yo le empecé a discipular a otro chico que se llama Ever. El papá decía, si vas a discipular, lo traes a la casa nada más. Tienes que venir a la casa a discipularlo. Quería discipular a domicilio nomás. Pero él decía, vamos a la iglesia porque el fin de discipular es involucrar en las cosas de Dios. No quería. ¿Saben qué es lo irónico de todo eso? El chico ya está grande, ¿eh? Ya tiene la edad de Luis. Y no está bien con Dios. Y ¿saben lo que más pena me da? Que el papá se convirtió a Cristo. A veces vende caramelos en los carros, así. Es un moreno. Se convirtió al Señor. Y una de las cosas que él testifica es, ¿por qué no permití que sigan ayudando a mi hijo? Ahora él quiere que su hijo sea ayudado y se ha puesto bien rebelde el chico. Vive me ha caído las palmas por ahí. Vive. ¿No? ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida, hermano? Y a veces uno encuentra, y a veces ¿ustedes se acuerdan de los padres de Luis Díaz? Le prohibían ir a la iglesia, y a veces, claro, pero para lo malo, hoy tú le hablas a un chico, no, es que es verdad, da cólera a veces uno se tiene bronca porque es como que los padres disfrutan más bien que tomen, que salgan a fiesta a sus hijos,
pero cuando se trata de venir a la iglesia, es como que ven una maldición. Una vez le hablé a un papá, le dije, perdón, le tuve que hablar fuerte a una mamá, le dije, discúlpeme señora, le dije, ¿acaso le estoy ofreciendo droga, alcohol a su hijo? ¿Le voy a hacer llegar tarde porque le invite a la iglesia? Así le tuve que hablar. Y le dije, usted lo que está permitiendo es que su hijo se desvíe. Así le tuve que hablar, porque a veces uno no entiende a los padres. A veces merecen hablar así. De verdad, Lamento. pero son cabeza hueca. Bueno, Bronca te da. yo he podido ver una experiencia en eso. Y justamente mucho acá en José Gálvez, ¿ah? Bastante ahí. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Yo he podido ver 5 o 6 casos así al compañero mío, que los padres, bueno, se oponen totalmente a eso, pero ¿cuál es el porqué? El porqué es que alguien de la familia ha tenido o va a una iglesia pentecostal. Claro, y tiene un una concepto iglesia equivocado. misionero, Todos en y el ahí, pentecostal. y de verdad, pues hermano, tienen la mente tan desenfocada y de verdad sí, pues no, porque yo cuando los conocía todo y eran medios, pues Claro. ¿no? Tú los tratabas con ellos y no puedes decir que era una persona normal. Entonces ellos que preferían que estén en el mundo Sí. tomando y todo eso, a que sean como ella persona que la tiene en la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con ellos? Pues también, hermano, ¿no? Y eso, ¿verdad? Un poco Mira, por complicado. ejemplo, algo similar pasa en la escuela. Muchos papás retiran a sus hijos de la escuela porque los niños los confrontan a sus papás. Y claro, llevan los mensajes y llegan a la iglesia los papás a veces hasta enojados diciendo que muchas Biblias les enseñan, y cuando uno rebusca bien, los padres están en inmoralidad, viendo pornografía, por eso que no les gusta, porque ¿qué dice Jesús? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y a veces muchos papás no les conviene que sus hijos se conviertan y cambien su vida porque les fastidia, porque es una amenaza para la vida inmoral que a veces tienen. Pero lamentablemente es así, hermano, ¿no? Pero hay que ser fiel al Señor, ¿no? Y más allá de todo podemos ser fieles, ¿no? Y hay que terminar más allá de la oposición, como hizo el apóstol Pablo, con todos sus derechos derribados, pero ahí estaba. Y cómo el apóstol Pablo termina su día, ¿no? Yo sé que o por vida o por muerte Cristo va a ser magnificado en mí. Y yo sé que me espera una corona del premio. Hermanos, muy bien, vamos a orar entonces para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por las palabras que tú nos hablas de tu libro sagrado, que nos hacen recordar que a veces hay oposición, quizás hasta de familiares, que se burlan, que parece ser que hasta empeoran, y hasta incluso parece ser que son un enemigo latente en nosotros. Pero ayúdanos a estar fieles, ayúdanos a no usar armas carnales, sino poderosas, que has puesto a nuestro alcance. Ayúdanos a usar como usaste tú cuando fuiste tentado, escrito está. Lo que tu palabra diga queremos hacer, Señor. Ayúdanos y persuádenos a la obediencia a Cristo en todo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.